Ya estamos cerrando el 2024 y si hiciste clic en este video es porque seguramente una de tus metas para este año sea aprender Power BI, ya sea porque lo quieres aprender desde cero o porque quieres mejorar tus habilidades en alguna funcionalidad específica de Power BI. En este video te voy a estar contando todo lo que necesitas para poder dominar Power BI en 2025, pero aparte de eso también vamos a hablar un poco del estado de Power BI en la actualidad. Si vale la pena aprenderlo, qué tipo de roles lo están utilizando, cómo se ve la evolución de la herramienta en un futuro. Este video está dividido en diferentes secciones. Primero nos vamos a enfocar en hablar sobre el estado actual de Power BI, cómo lo están utilizando las empresas actualmente en el mercado laboral. Después vamos a empezar a ver la serie de pasos que son necesarias para poder dominar la herramienta. Primero nos enfocaremos en la interfaz. Después vamos a hablar un poco de visualización de datos y todo lo que necesitas saber sobre este componente. Luego de eso vamos a estar hablando de modelamiento de datos, cómo organizas tus conjuntos de tablas para que estén ordenadas en una manera en la que puedas generar un análisis correcto y que te permita trabajar con agilidad. Después de eso vamos a estar hablando de DAX, uno de los componentes más complejos de Power BI, pero que si dominas tendrás todo lo que necesitas para construir cualquier análisis que requieras. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a estar hablando de documentación y de inteligencia artificial, porque Power BI también se está entrando en el mundo de inteligencia artificial y ya está funcionando incluso junto con Copilot para funcionalidades de DAX, para preguntas frecuentes, etc. Este video no tiene como propósito enseñarte cada uno de estos componentes de Power BI, sino que más bien es una vista general o a alto nivel de lo que necesitas saber sobre cada uno de estos componentes si quieres dominar la herramienta, lo cual te va a permitir establecer un plan de trabajo claro, con un alcance desde un principio, para que puedas enfocar tu energía y tu tiempo en las funcionalidades que realmente vas a necesitar y que hacen parte del core de Power BI. Seguramente habrán algunos detalles que, a pesar de que están dentro de la herramienta y los puedes aprender, no son tan usados frecuentemente y por lo tanto inicialmente no vale la pena que dediques tanto esfuerzo a ellos, sino que los investigues cuando lo requieras. Vamos a empezar desde un principio para aquellos que nunca han utilizado Power BI y les gustaría entender un poco más en qué consiste. Power BI es una herramienta de visualización de datos que también nos permite dentro de esta hacer análisis de datos, pero su objetivo principal es que puedas cargar información, la puedas modelar, es decir, organizar para que pueda ser analizada con más facilidad y que posteriormente la puedas mostrar en un visual así como este, muy amigable, muy fácil de utilizar para que el usuario final pueda visualizar los datos que necesita, tomar decisiones e incluso tiene un componente interactivo donde podrás aplicar filtros y ver cómo se ajustan tus datos en tiempo real. Es una herramienta pensada para todo tipo de organizaciones que no tiene limitaciones en la cantidad de datos que pueden llegar a ser manejados, por lo tanto es bastante poderosa y que tiene dos interfaces donde la podemos utilizar. Por un lado está la versión de escritorio, que es donde hacemos toda la construcción del reporte, y después tenemos la versión web o Power BI Service, como se conoce, que es donde publicamos nuestros reportes finalizados. Hoy en día, esta parte de Power BI Service se integra con otro servicio de Microsoft que se llama Microsoft Fabric, que incluye una serie de herramientas de ingeniería de datos que nos permite precisamente lograr organizar, extraer, almacenar los datos con los que vamos a estar trabajando posteriormente en Power BI. Pero para el objetivo de este video nos vamos a enfocar en lo más importante, que es saber cómo utilizar la herramienta, y eso es algo que lo hacemos desde la versión de escritorio. Vamos a hablar ahora un poco del mercado laboral de Power BI. Acá estoy en LinkedIn, hice una pequeña búsqueda colocando Power BI y filtrando por México. Estos son los resultados que me muestran en este momento, que son 884 resultados, también teniendo en cuenta que estamos en épocas de Navidad. Importante, mira, acá aparecen bastantes roles y yo dividiría estos roles en los que se requiere el uso de Power BI en dos partes o en dos tipos de roles diferentes. El primero es aquel que va a estar enfocado netamente en utilizar Power BI, como este que estamos viendo acá, Developer Power BI. Este tipo de rol normalmente lo vas a encontrar en empresas de consultoría de datos
que necesitan especialistas en Power BI que en su día a día van a estar solucionando temas relacionados con Power BI para diferentes clientes, es decir, diferentes compañías. Y estas empresas de consultoría requieren una persona que esté más enfocada únicamente en Power BI porque lo que necesitan son expertos que precisamente puedan dar soporte a esas soluciones que están ofreciendo otras empresas donde Power BI es el principal componente. Entonces, si eres una persona que quiere estar enfocada lo máximo posible en utilizar únicamente Power BI, este es el tipo de rol que te ayudaría. Y es un rol donde hay oportunidad de aprender muchísimo, ya que vas a encontrarte con diferentes necesidades de diferentes empresas, vas a ver cómo diferentes empresas utilizan sus datos, cómo los almacenan, cómo utilizan Power BI, porque algunas empresas incluso utilizan Power BI como una herramienta de monitoreo para controlar su operación en tiempo real, otras solo la utilizan para reportería, para poder presentar métricas clave para la gerencia de una compañía. Entonces considero que este es un rol en el que vas a tener un crecimiento muy grande en dominar la herramienta en su totalidad. El otro tipo de rol es el que cae dentro de la categoría de Business Intelligence, de Data Analyst, de Business Analyst, en el que vas a estar enfocado únicamente en generar soluciones para la compañía para la que estás trabajando, en explotar sus datos al máximo. Puede que no todo el tiempo vayas a estar utilizando Power BI, ¿sí? A pesar de que sea una herramienta que necesitarás en tu día a día. Mucho del trabajo aquí también se trata de levantar los datos, de interactuar con los usuarios finales para entender sus necesidades. Entonces es un rol donde vas a poder ver el flujo completo del desarrollo de un tablero. En el que estamos hablando ahorita de consultoría de datos, tú vas a estar enfocado en la construcción del tablero y toda esta tarea de organizar los datos, de entender las definiciones de estos datos, es algo que alguien más ya hizo, porque hay una persona que está enfocada únicamente en eso. En cambio, en este tipo de roles, por lo que he visto en mi experiencia, va a haber una necesidad de que tú seas la persona que hace todo ese levantamiento para que al final puedas construir lo que necesites en Power BI. Y algo importante que se sale de estas dos categorías es Power BI como un plus. En lo personal, en mi día a día, yo trabajo como ingeniero de datos. Y en mi rol, a pesar de que no estoy interactuando con Power BI todo el tiempo y que no se requiere que yo conozca la herramienta, sí me ha sido de utilidad muchas veces para poder exponer mejor mis ideas, para proponer soluciones, ya que de cara a la persona a la que le estás proponiendo o presentando algo, es muy llamativo ver este tipo de reportes interactivos. Mi recomendación es, si tú estás trabajando con datos, saber Power BI siempre va a ser un plus. De pronto, si eres un arquitecto de datos, si eres un ingeniero de datos, pues no lo tienes que dominar a nivel experto, pero saberlo utilizar te va a venir muy bien y te va a ayudar bastante a exponer tu trabajo. Ahora sí vamos a iniciar con los pasos, los componentes que tienes que aprender si quieres dominar Power BI. Lo primero es familiarizarse con la interfaz. Afortunadamente la interfaz de Power BI es muy minimalista, es muy sencilla. Vamos a iniciar con la barra que vemos acá en la parte superior. En esta vamos a tener ciertas funcionalidades clave como la de importar datos, pero algunas de estas son simplemente accesos directos a algo a lo que podríamos llegar con la funcionalidad principal. Por ejemplo, esto que dice libro de Excel sería lo mismo que acceder acá a obtener datos y seleccionar libro de Excel. Entonces, esta primera parte está enfocada en el origen de tus datos, donde tienes la posibilidad de seleccionar, si vamos acá en más, un montón de fuentes que hoy en día soporta Power BI para traer datos. Y adicionalmente tienes accesos rápidos, la opción de agregar datos manualmente, de poder ver orígenes que has utilizado recientemente. En esta parte de consultas está todo lo de transformación de datos. Acá si damos clic se abre Power Query, que ya vamos a hablar de esto más adelante. Tenemos el botón de actualizar el reporte, que esto es muy importante. Tenemos la opción de insertar tanto elementos como visuales. La parte de medidas, que las medidas es donde utilizamos DAX para generar lógica, que son los números que se van a mostrar en nuestro reporte. Y la parte de publicar,
para poder llevar esto a la versión web donde el usuario final ya podrá consumirlo. Acá nos vamos a encontrar con otros accesos directos que son mucho más específicos, con los que no vamos a estar interactuando todo el tiempo. Importante este deber, donde podremos ajustar el tema con el que estamos trabajando para asegurar de que estemos utilizando una paleta de colores adecuada. Hablemos ahora de esta sección de aquí de la izquierda, donde podremos acceder a las diferentes vistas de nuestros datos que tenemos dentro de Power BI. La primera es vista de informe, que es esta aquí, donde tenemos un lienzo en el que podremos empezar a colocar nuestros visuales. Posteriormente tenemos la de vista de tabla, donde podremos acceder a una vista previa a nuestros datos, podremos hacer transformación sobre las tablas que hayamos cargado. Acá a la derecha lo que estamos viendo es cada una de las tablas que tenemos cargada, y si desplegamos podremos ver cada una de las columnas que conforman esa tabla. En las opciones que tenemos acá arriba está el ajustar el formato de estas columnas y agregar una nueva con algún tipo de cálculo. En la vista de modelo, que es bien interesante, y pues es algo que se utiliza para la parte de modelamiento de datos, es cómo interactúan nuestras tablas entre sí. Recuerda que hay diferentes tipos de relaciones que se pueden establecer dentro de las tablas. Esto que estamos viendo acá es una relación de uno a muchos, donde estamos relacionando los empleados con la tabla de órdenes. ¿Y por qué es de uno a muchos? Bueno, porque en una orden puede haber un empleado, pero ese empleado puede estar repetido varias veces, porque puede que hayan habido varias órdenes con un mismo empleado. Pero en esta tabla acá, la información del empleado solo la tenemos una vez. Todos los detalles demográficos, de su nombre, de su fecha de nacimiento, etcétera, son información que solo tenemos aquí una vez, y que gracias a esta relación sabemos que este empleado ID, que está asociado a una orden puntual, tiene asociados estos datos de acá, y podremos acceder a ellos a través de la vista de reporte cuando estamos haciendo nuestra construcción del visual. Esta última sección es nueva y se llama vistas de consulta DAX. Esto es algo que se construyó en las actualizaciones del segundo semestre de Power BI, donde tenemos la opción de ejecutar queries de una manera muy rápida, muy práctica, para ver su resultado antes de llevárnoslo a nuestro visual. Es una forma de probar los cálculos que vamos a agregar a una medida de una manera más sencilla, en la que podemos hacer debugging, que es simplemente ir probando, haciendo prueba y error sobre el resultado que estamos obteniendo con una medida puntual. La parte de la derecha tenemos la sección de filtros que podemos configurar sobre el visual de visualizaciones, que aquí es donde podemos seleccionar qué gráficos queremos mostrar, y otra sección donde podemos ver las tablas y los campos que tienen cada una de estas tablas. Vamos a hablar ahora de visualización de datos, y esta es una parte que mi recomendación es: toma cada uno de estos visuales que hay aquí y explóralos. Entonces, esto es mucho más sencillo que, por ejemplo, trabajar en Excel. Si quisiéramos graficar unas barras apiladas, por ejemplo, simplemente damos clic, acá nos dice eje X. ¿Qué quieres colocar en eje X? No sé, voy a colocar de repente el nombre del producto, y en el eje Y quiero colocar el precio unitario. Mira, ya tenemos un gráfico de barras. Que quiero agregarle algo más, una leyenda, entonces acá pasemos el proveedor. Mira que ya lo estamos viendo diferente. De pronto esto que estoy haciendo acá no tiene mucho sentido, pero el objetivo es que veas que estos gráficos son muy sencillos de generar. Aparte, lo otro que tienen es que si nos vamos a esta opción que dice dar formatos objeto visual, tenemos una serie de apartados donde podremos ajustar este gráfico para que se vea tal cual como lo necesitamos. Es decir, necesitamos que tenga una leyenda, que tenga un título específico, que el eje X tenga un título puntual, que las barras sean de cierto color. Todo eso lo podemos ajustar desde esta parte. Entonces, la recomendación para dominar visualizaciones es simplemente dar clic sobre cada una de estas e interactuar con tantas como sea posible con los datos que tengas precargados. Ahora viene la parte de modelamiento de datos. Ya hace un segundo la veíamos y veíamos que podemos hacer relaciones entre tablas. Esto que tengo acá se llama Star Schema o diagrama de estrella,
Y la razón por la que se llama así es porque, si te fijas, todo lo que estamos haciendo nosotros está enfocado, pues por lo menos para este análisis está enfocado en dos tablas, una tabla de órdenes y bueno, una tabla que tiene el detalle de esas órdenes. Y alrededor de esta tabla tenemos todas las tablas donde hay información específica de ciertas entidades, por ejemplo, de los empleados, de los transportistas, de las fechas, de los clientes, de los productos, que todas están relacionadas con una orden. Es por eso que en el medio, en este caso, tenemos la entidad más importante de este modelo, que son las órdenes. Finalmente lo que se buscan evaluar son las órdenes. Y lo que tenemos alrededor es información relacionada a esas órdenes. Este es un diagrama de estrella muy sencillo. Lo útil aquí sería, para que entendieras realmente cómo funciona un diagrama de estrella, es que aprendieras a construir uno a partir de una tabla plana. Es decir, inicialmente todas estas tablas que tenemos alrededor puede que no estuvieran así, sino que tuviéramos una tabla gigante con un montón de columnas, que fuera nuestra tabla de órdenes y listo, y ahí teníamos todo. Así se puede trabajar, obviamente, pero lo más práctico y lo más ordenado, si queremos construir un reporte escalable que cuando lleguen muchos datos no vaya a reventar, es hacer este tipo de divisiones, donde separamos las entidades relacionadas para que únicamente esa información principal, que sí se puede estar repitiendo, la encontremos dentro de esta tabla que está en el medio, que sería conocida como una fact table o una tabla de hechos. Otra opción relacionada con modelamiento de datos la encontramos dentro de este apartado de acá que dice consultas, transformar datos, y es esto de acá. En este momento yo estoy recibiendo un error porque tengo un problema con el origen de mis datos, pero ya mismo lo voy a solucionar, por lo menos para este que estamos viendo en este momento. Vamos a irnos acá, categorías, aceptamos, listo. ¿Qué podemos hacer acá? Acá podemos hacer la transformación de los datos que estamos cargando. Es decir, si por ejemplo me interesa tener esa categoría nombre, pero de repente yo la necesito en mayúsculas, la idea es hacer esto tan lejos como sea posible de Power BI. Si se puede hacer desde el origen antes de cargar los datos, buenísimo, porque estamos facilitándole el trabajo a Power BI y evitando que tenga que hacer una tarea adicional, porque recuerda, todo lo que estamos haciendo en algún momento se va a tener que actualizar, y si se actualiza es un tiempo de carga que va a requerir el hacer todas estas transformaciones. Entonces, por ejemplo, supongamos que necesitamos cambiar el formato y poner esto en mayúsculas. Mira, así se puede hacer. Que necesitamos dividir la columna por un delimitador, y ese delimitador va a ser un espacio. Mira, también se puede hacer. Que necesito devolverme a un paso puntual. Acá a la derecha quedan grabados todos los pasos que hayamos hecho y los podemos eliminar. Al final de todo damos cerrar y aplicar y listo. Power Query es una herramienta muy práctica, es muy sencilla realmente. Tiene un lenguaje por dentro que se llama mQuery, que es este de acá, que la verdad ni siquiera yo lo sé utilizar muy bien. Conozco unas funciones puntuales porque es poco probable que lo vayas a necesitar, y es aquí donde entra de nuevo este tema de esforzarse en aprender los conceptos correctos. Sí, puede que sea súper cool aprender cómo funciona este lenguaje que tenemos acá, pero si hay ya una interfaz que lo hace por nosotros, a no ser de que sea una situación puntual donde ninguna de estas funcionalidades podría funcionarme, bueno, en ese caso sí es válido utilizar este lenguaje, pero probablemente solo tendremos que googlear exactamente lo que necesitamos hacer, no tenemos que saberlo completamente. Entonces, en un principio mi recomendación es no enfocarte en aprender esto. Si en un futuro te llama la atención y quieres mejorarlo y te estás especializando en Power BI un montón, pues adelante. Y vamos a hablar ahora de DAX. En lo personal, una de las partes más interesantes. Resulta que nosotros podemos arrastrar acá a nuestros gráficos columnas que tienen números, y con estas podemos hacer cálculos rápidos. Por ejemplo, si nos vamos acá a esa columna precio unitario, acá está haciendo una sumatoria. Pero adicionalmente tenemos la opción de generar una nueva medida, o lo podemos hacer desde aquí también, a la cual le podemos asignar un nombre. Voy a ponerle ventas totales, y dentro de esta podemos hacer operaciones, y hay algunas funciones que son funciones de DAX que podemos aprovechar para ello. Por ejemplo, vamos a hacer la sumatoria utilizando una función que se llama SumX,
que esta función es un iterador que accede al contexto de fila. En un segundo te voy a decir qué significa eso, pero el punto es que voy a acceder a esta tabla de órdenes de detalle en la que por cada fila quiero multiplicar la cantidad por el precio unitario. De esta manera. Y vamos a poner ahora las ventas totales en mi gráfico. ¿Listo? ¿Qué ocurre con DAX? Que hay algunos conceptos de cómo funciona el lenguaje que hacen que sea un poquito difícil de entender. Hay temas como los contextos de evaluación, que es que hay un contexto de filtro afectando el resultado de tu medida. Ese contexto de filtro puede estar dado por filtros implícitos, como los que genera este gráfico, porque por cada barra está generando un filtro para que la medida muestre los datos únicamente del producto correspondiente en este caso. Están los filtros explícitos también que podemos pasar desde, por ejemplo, este panel donde especificamos exactamente, si seleccionáramos acá un producto, cuál es el producto que queremos ver. Otro tipo de filtro explícito sería pasar un filtro directamente dentro de la medida, por ejemplo, porque eso es posible hacerlo. Si yo tomara o más bien generara una nueva medida, ventas totales filtrado, y hiciera lo siguiente, utilizar una función que se llama calculate, donde le voy a decir que quiero cambiar cómo se calcula la medida de ventas totales y quiero aplicarle un filtro. Entonces voy a hacer un filtro sobre qué tabla. Voy a hacer un filtro sobre la tabla, no sé, voy a hacer de hecho voy a hacerlo por año. Entonces calendario calendario, y la columna que quiero filtrar es donde el año sea 1992, que no sé si tengamos información de ese año de hecho, y yo coloco una tarjeta acá. Bueno, de este año parece que no hay información. Rápidamente, año 1996 sí debería tener, entonces cambiémosla acá. Listo, entonces cambié cómo funciona esta medida, le apliqué un filtro y le estoy diciendo que filtre para mantener únicamente el año 1996. Pero fíjate que si yo elimino esta medida y la reemplazo por la que tiene solo ese 1996, ahora se adapta y me está mostrando por cada producto las ventas en ese año. Entonces hay bastante por explorar. Aparte de esto que es el contexto de filtro, hay algo llamado contexto de fila, y es lo que veíamos hace un segundo, de que estamos calculando las ventas totales de esta manera. Porque algo que sería muy intuitivo hacer, que yo lo he hecho también, es calcular las ventas totales así: sum, cantidad, no, sum, esta, cantidad por sum y pensaríamos que esto está bien, pero fíjate que si yo coloco esto en mi visual, de pronto acá no se percibe mucho, pero los resultados sí son diferentes, y es porque estamos haciendo una multiplicación de un total con otro total. No estamos haciendo la evaluación de esta operación fila por fila. Ahí es donde entra el contexto de fila, al cual puedo acceder de esta manera utilizando esta función sumx. Entonces mira que hay bastantes detalles. Afortunadamente me he tomado la molestia de construir una guía exacta de todo lo que necesitas saber sobre DAX. No solo de Power BI, sino de DAX específicamente, para que lo domines, para que te sientas seguro o segura utilizándolo. Y esa la puedes encontrar en este curso que se llama la Guía Definitiva de DAX. Creo que más claro no puede ser. Este curso tiene una puntuación de 4.7 estrellas, más de 457 personas lo han calificado, más de 2023 estudiantes lo han tomado, y es un curso donde en 9 horas vas a aprender todo lo que necesitas saber sobre DAX, desde los conceptos más básicos hasta los más avanzados. Va a haber ejercicios donde podrás verificar que sí estás aprendiendo, donde yo te guiaré paso a paso después con una solución para que entiendas cuál sería el acercamiento correcto para solucionar algún problema puntual que estés tratando de resolver utilizando DAX, la lógica necesaria para tú mismo pensar en soluciones a problemas comunes. Entonces la recomendación es, si quieres aprender DAX, que es uno de los conceptos fundamentales de Power BI y el más complejo, diría yo, que te va a llevar más tiempo,
este curso es una muy buena opción. Hay otros recursos también en internet, pero este curso empaqueta mucho lo que vas a encontrar allí, así que recomendado. Lo puedes acceder con un descuento especial en la descripción de este video. Finalmente vamos a hablar de documentación e inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Power BI también se ha sumado en la tendencia de inteligencia artificial, incluso mira que en su página oficial lo promueven, y es que ahora tenemos la opción de utilizar Copilot para diferentes cosas. Parece que en este momento no lo tengo habilitado, porque para tenerlo habilitado tienes que tener una licencia de Power BI específica. Para eso hay una documentación que te voy a dejar en la descripción del video para que entiendas qué licencia necesitarías para poder utilizar Copilot. Y si te gustaría que hiciera un video donde aclarara cómo funciona cada una de las licencias de Power BI, por favor házmelo saber. Pero el punto es que ya incluso desde aquí podemos empezar a utilizar inteligencia artificial para generar nuestros reportes. También hay algunas opciones de algunos visuales que nos generan respuestas a preguntas utilizando lenguaje natural. Entonces una persona escribe una pregunta y utilizando tus datos por medio de inteligencia artificial, esa persona va a recibir una respuesta que se la va a devolver en un visual que genere rápidamente o una tarjeta con el total que está buscando esa persona. Pero desde aquí, de una manera muy práctica, sin mayor configuración, ya estás utilizando inteligencia artificial. Y otra opción muy práctica para aprender, y para aprender DAX, por ejemplo, sería utilizar ChatGPT, ¿sí? Y es, por ejemplo, necesito construir una medida en la que haga una operación entre estas dos columnas. ¿Qué me recomendarías? Bueno, ChatGPT te va a dar la respuesta. Es más, en este momento voy a hacer algo y es copiar esta medida y le voy a decir, explícame a profundidad o en detalle esta medida de DAX. Entonces, si no entiendes qué está haciendo, lo que va a hacer es que paso a paso te dirá qué hace cada una de las funciones, y probablemente así te va a quedar mucho más claro porque está hablando de exactamente el código que tú estás utilizando. Y vamos a hablar finalmente de documentación. Microsoft tiene una documentación oficial de Power BI que es muy buena, especialmente si te quieres certificar. Hay un certificado que es el de Power BI Data Analyst Associate, que no es tan difícil, sí requiere que domines muy bien el idioma inglés, pero que si obtienes probablemente te vaya a ayudar a destacar muchísimo por encima de tener un curso en línea en Udemy o cualquier otra plataforma, porque es un certificado generado oficialmente por Power BI. Una vez generado el certificado lo tienes que renovar cada año, pero cuando lo renuevas es un examen muy sencillo, ni siquiera es un examen oficial, sino una serie de preguntas que tienes que contestar para verificar pues que sigues al tanto con Power BI. ¿Cómo accedemos a eso? Te voy a dejar los enlaces en la descripción del video. Vamos a ponerlo más bien como Power BI Certificate. Acá. Mira, está la certificación Microsoft Certified Power BI Data Analyst Associate, que si bajamos tenemos también la guía oficial de Microsoft de cada uno de los pasos, que es muy parecido a lo que te acabo de contar, que necesitas saber para poder dominar la herramienta. Incluso acá hay algunos recursos con videos, imágenes, que te puede facilitar mucho tu proceso de aprendizaje, porque ya está organizado con el objetivo de que cuando lo completes puedas tomar el examen y certificarte. Bueno, eso fue todo por este video. Espero te haya sido de ayuda, que te haya ayudado a animarte, porque aprender Power BI no es difícil y sí es un plus en cualquier rol relacionado con datos. Entonces la recomendación y la conclusión del video es: si no sabes Power BI, sigue estos pasos que te comenté para poder dominarlo. Si ya lo conoces, enfócate en esa área en la que aún te falta un poco más de experiencia y empieza a utilizar la herramienta lo más que puedas para generar soluciones propias en tu trabajo, para exponer tus ideas. El punto es que te puedas empapar tanto en esta herramienta como sea posible y documentes todo tu aprendizaje para que en un futuro lo puedas aprovechar. Eso fue todo de mi parte. Espero te haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.